estamos acá volviendo del corte y estoy acá chusmeando algunas historietas, cómics, porque como te estuvimos adelantando, se realizó un congreso universitario de historietas de cómics aquí en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Y para eso hoy nos visita Facundo Saxe, el organizador de este congreso, segundo congreso, y Bruno Percivale, que es estudiante en letras. Así que gracias, chicos, por venir aquí al programa. Gracias. Y acá tenemos un montón de historietas y cómics que, bueno, desde ya cuéntenos de qué se trata este segundo congreso, cómo fue que lo organizaron y los objetivos principales. A ver, el segundo Congreso Universitario de Historietas surge en el marco de la carrera de Letras. Es un congreso que está hecho en su gran mayoría por estudiantes. Hay algunos graduados de la Facultad de Humanidades, pero la gran mayoría son estudiantes de la carrera de Letras y algunas otras. Y en el 2015 se hizo la primera edición y dice congreso universitario, pero sería como un mix entre congreso, actividad de extensión, actividad de divulgación, una actividad también con un sentido político que busca visibilizar la historieta y ciertas perspectivas vinculadas a la historieta y a otras cuestiones, ¿no? Y es básicamente porque nosotros nos planteamos, incluso desde el momento en el que creamos el grupo de lecturas de historietas que organiza el congreso, que el congreso mismo sea un espacio de discusión y de socialización del conocimiento en sentido estricto, digamos, ¿no? Entonces, por eso. Es un poco un congreso, pero tratamos de sacarle la parte acartonada, de tener que leer así. Claro, bueno, congreso de alguna manera como para llamarlo, para difundir, para convocarlo, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Pero bueno, más que nada se trata de un espacio de encuentro para aquellos aficionados, ¿no? que tienen de la historieta, que trabajan con historietas. Sí, aficionados y no tanto, porque la verdad es que tuvimos un montón de ponencias de gente que está estudiando con mucha seriedad el asunto, así que sí, hay bastante más que afición sobre el tema, y eso está bueno porque es abrir el espacio desde adentro de nuestra universidad, como ir haciendo vanguardia de alguna manera. El congreso en un punto estuvo organizado, ¿no?, por un colectivo de trabajo que es un grupo de lectura que se llama Rorschach, ¿no?, que somos nosotros. Podemos encabezar, pero es un colectivo de unas 15 personas. Sí. Y estuvo encabezado, algunas de las actividades plenarias eran investigadoras de CONICET que trabajan con historieta, editores, hubo historietistas, ¿no? Ese es el mix de, digamos, es investigación, pero también es edición, hay algo de reflexión sobre la historieta. Sí, y este año lo tuvimos a Oscar Steinberg, que es como el último semiólogo vivo, si querés decirle. Sí. Es una especie de rara avis, porque yo no sé si un semiólogo es como una especie de extinción. Seguro, pero bueno, es un género, la verdad, que muy interesante, que no es un género clásico, como vos decías, es marcar algunas vanguardias. ¿Y cómo se trabaja dentro de la facultad? ¿Ustedes lo ven en Ese es uno de los objetivos del congreso, que es justamente un congreso sobre historieta en una facultad en la que no se trabaja con historieta. Ahí tenemos porque un objetivo es visibilizar eso e intentar que la historieta sea una disciplina que también esté, digamos, en la currícula o que se aborde en las materias, que por ahora es muy poco lo que se hace, en alguna materia didáctica, pero de forma muy minoritaria. Pero es llamativo porque es un congreso sobre estudios de historieta, pero no hay formación todavía, es un campo emergente, ¿no? Claro, bueno, pero justamente ustedes al convocar un congreso, a organizar esto, porque están viendo que tal vez hace falta esto, ¿no? Un espacio tal vez un poco más institucional donde se le dé más lugar al género. Sí, es que lo que pasaba, un poco lo charlábamos el otro día junto con Pablo Turnes y Amadeo Gandolfo, que son dos investigadores de CONICET, que el problema que nos encontramos todos cuando nos planteamos sentarnos a hacer un trabajo de historietas medianamente serio es primero encontrar las herramientas y el lenguaje para hablar de eso, ¿no? Porque, por ejemplo, ellos son de historia, nosotros somos de letras. Tenemos el mismo problema, ni en historia ni en letras nos enseñan a hablar de historietas. Entonces también este espacio de socialización incluye empezar a compartir un léxico, una serie de palabras, una serie de herramientas teóricas que nos ayuden no a comprender, porque me parece que es una cuestión muy primitiva o primaria de comprender la historieta, porque leemos historietas desde que somos chiquitos, como leemos literatura desde que somos chiquitos. Por eso no es un género nuevo tampoco. Exacto. Pero sí es un género leído con mucho prejuicio. Digamos, en general la historieta está asociada a lo infantil, a lo popular, a lo descartable, y si mirás acá algunas de las cosas que trajimos, hay historietas que están muy lejos de pensarse desde lugares como, a ver,
en un punto el objetivo de esta actividad tiene que ver con pensar cierta apertura de la universidad y de la forma de hacer congresos también, ¿no? Seguro. Y ahí hay algo que tiene que ver con pensar. Creo que el objeto de historieta despierta un afecto que no despiertan otros objetos de estudio. Porque estamos ahí metidos. Creo que también tiene que ver porque tiene una cuestión visual muy atrapante, ¿no? Que, permiso, chicos, no sé si Diego ahí me van a tomar o no, pero, sí. por ejemplo... Esa es una maravilla. Lo salvaje, claro. O sea, si yo empiezo a chusmear, llama mucho la atención la cuestión de los dibujos, las imágenes, y que esto cuenta una historia. Entonces, por supuesto que para los niños es más atrapante, pero para los adultos también, ¿no? Ustedes trabajan con dibujantes, seguramente, porque ustedes realizan, digo, ustedes o los que escriben historietas. A ver, Hay un paso luego que hay que pasarlo al dibujo también, o cómo se adapta, porque no es solamente escribir, sino hay que adaptarlo. Ahí hay una cuestión. Nosotros como colectivo de trabajo, si bien hay gente de nuestro propio colectivo que ha tenido experiencias de dibujante, como por ejemplo acá el doctor que hizo con mi de historieta que es muy ridícula. Nosotros como colectivo como grupo de lectura, en realidad a lo que le damos mayor primacía es al hecho, a la actividad de leer. Y cuando digo actividad, lo digo no como una cuestión pasiva, ¿no? Sino como algo más, como con más agencia, ¿no? Como mayor nivel de actividad. Entonces nos enroscamos a charlar mucho de las historietas y a partir de ahí es que podemos producir conocimiento, porque en realidad las reuniones que tenemos durante todo el año nos sirven un montonazo para después poder producir conocimiento, poder desmenuzar las historietas, poder ampliar el horizonte de lecturas de cada historieta, como ir entrándole por diferentes lugares. Por ejemplo, la cuestión de la diversidad sexogenérica, ¿no? Es una puerta de entrada. Disidencia. Es una puerta de entrada como muy importante para el colectivo en general. Seguro. El colectivo, nosotros como colectivo de trabajo, todo esto que dice Bruno en un punto es por puro placer, digamos, porque no es que hay una institucionalización de todo eso, ni que la mayoría son estudiantes que tienen que leer otras cosas para probar su material, ¿no? Hay 2 o 3 que estamos más institucionalizados a partir de ubicaciones en la facultad, pero hay algo que atraviesa también el grupo, que es cierta perspectiva, que lo dijo Aníbal Viguera, el decano en la inauguración, que el Congreso tiene que ver con un margen, pero que es un margen en el que estamos casi todos en un punto, ¿no? Esto de que a veces los márgenes es darse cuenta de que la mayoría no es la normal, digamos, la normalidad en realidad es una gran minoría, ¿no? Y ahí hay algo que lo dijo y que creo que es el eje del Congreso, es que tomando algunas citas de teoría queer y de género, tenían que ver con un Congreso terrorista, pero Congreso terrorista en el sentido de desarmar la institucionalidad clásica y rígida, ¿no? Exacto, más innovador. Bueno, y tenemos las palabras de Aníbal Higuera, que es el decano de la Facultad de Humanidades, así que lo vemos. Este Congreso Universitario de Historietas es su segunda edición, es organizado por un grupo de estudios que ya lleva 9 años trabajando en la facultad, un grupo de estudios que se llama justamente Grupo de Estudios sobre Historietas, y que yo particularmente le doy un significado muy particular porque este grupo ha venido instalando el estudio de las historietas en el ámbito de la facultad, y yo creo que el campo de la historieta como objeto de estudio es un campo muy rico, con mucho potencial, que está muy bien que se desarrolle crecientemente en la carrera de letras y en el ámbito en general de la facultad, porque es un campo de estudio que admite justamente una perspectiva interdisciplinaria. Todos hemos leído historietas o leemos historietas, pero por ahí no nos hemos puesto a pensar en los sentidos, los significados que circulan a través de las historietas. Entonces, pensar eso desde el campo académico y con una perspectiva, como plantean ellos, como una perspectiva crítica, una perspectiva contrahegemónica, creemos que puede ser muy, muy enriquecedor.
Bueno, ahí lo veíamos a Aníbal Viguera, el decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, que nos comentaba un poquito también el espíritu de este congreso, ¿no? Y que él decía que las historietas también hay que ver las perspectivas críticas que tienen y cómo, porque uno cuando dice un cómics, una historieta, tal vez si uno no tiene mucho conocimiento piensa, bueno, o es algo más relacionado al humor, saliendo de lo infantil. Cómo a través de una historieta se puede contar alguna problemática social, también cultural. Es que en definitiva no dejan de ser objetos producto de la actividad humana, ¿no? Claro. Es como documentos de cultura, que también son documentos de barbarie un poco, ¿no? ¿Qué sé yo? Hay una historieta muy zarpada, perdón, hay una historieta muy buena de Yamamaus que cuenta la vida de la relación tirante, ¿no? Entre un judío que estuvo en Auschwitz y su hijo, digamos. Claro. Ahí hay algo que es repotente. Bien, un ejemplo, ¿no? para pensar esa cuestión es, que lo decía antes Bruno, el grupo, el colectivo que nosotros somos parte, es un colectivo con perspectiva de sexo, género, disidente, ¿no? Y las historietas, así como es un lenguaje o una disciplina en la que aparece mucho el patriarcado y digamos, el machismo, la violencia, al mismo tiempo es un espacio, al estar menos regulado, creemos, Claro. en el que hay mucha emergencia de todo lo que es historieta sexo disidente, historieta y feminismo. Cuando decimos una historieta sexo disidente, básicamente, ¿a qué se están refiriendo? Podríamos, simplificando, decir historieta LGBTI, Bien. digamos, lésbico, gay, bisexual, Bien. trans, travesti. Trabajando todos los géneros. Digamos, trabajando todo lo que tiene que ver con las orientaciones sexuales y las disidencias de la heteronormatividad. En un punto el grupo está organizado desde uno de los centros de género, también el Congreso, y está atravesado, una buena parte de los trabajos que se hicieron tenían que ver con cruzar eso, y una de las ideas es que a veces la perspectiva de género y de sexualidades tiene que ser totalmente transversal. Seguro. Y no, digamos, no es que existan solo los congresos de la especialidad, sino nuestro grupo está atravesado por esa perspectiva. Y es interesante ver cómo alguien entra en el grupo y empieza a formarse también en esas cuestiones, ¿no? Muy bien. Chicos, vos estabas mencionando a alguien que quiera entrar al grupo de ustedes de este estudio, ¿no? ¿Cómo tienen que hacer? Si tienen que ser solamente de la Facultad de Humanidades, si está abierto a toda la comunidad. Hemos tenido integrantes de distintas facultades, incluso que no son de la carrera. De sociología. Y lo que tenemos como medio de contacto es un Facebook, que es Rorschach, grupo de lectura de historietas, como el test, se escribe igual, porque es un personaje de una historieta de Watchmen. Y también ahora en el Congreso tenemos una página de Facebook que es CUH, Congreso Universitario de Historietas, fase 1 LP, que ahora estamos subiendo un canal de YouTube todas las conferencias, charlas, encuentros que hubo. Y digamos, a partir de esos dos medios, cualquiera que quiera acercarse nos puede contactar y el grupo es abierto a quien quiera acercarse a venir y charlar sobre historietas. No es mucho más que eso, pero a partir de eso logramos ahora. Estamos muy contentos porque tuvimos más de 100 asistentes, 40 expositores, un montón de actividades. Bueno, por lo visto es un campo y un lugar donde hay mucho para explorar y también para contribuir, debatir y volcar tantas energías. Recién agarraste ese libro por alguna especial. Te iba a decir que Poncho fue, por ejemplo, que parece muy bonito, muy tierno, ¿no? ¿Qué sé yo? Y cuenta la historia de una pareja re tóxica en donde el muchacho es bastante estúpido y ejerce una serie de violencias simbólicas que uno entendiendo cómo funciona, digamos, la violencia machista lo puede anclar desde ese lado, ¿no? Entonces, tiene que ver con el humor, sí, hay un montón de historietas que son humorísticas, pero también se pueden contar, como lenguaje, digamos, sirve para contar casi cualquier cosa. Muy bien, bueno, muy lindo género que vienen aquí a desarrollar y la verdad, chicos, los felicitamos por esta iniciativa y vamos a estar en contacto para nuevas actividades que tengan que difundir, ¿sí? Buenísimo. Muchas gracias.